¿Por qué desaparecieron en el mundo camiones Mercedes-Benz sin dejar rastros? Había un camión que los argentinos amaban más que Maradona y Messi juntos. Ese camión era el Mercedes-Benz 1114. Porque si eres argentino, o colombiano, o uruguayo, o chileno, es casi imposible que hayas crecido sin verlo. En la ruta, en el campo, en la ciudad, cargando granos, subiendo la cordillera, o llevándote al trabajo cada mañana. El Mercedes-Benz 1114 fue fabricado en Argentina desde 1967. Y la familia de camiones que fundó ese año no dejó de producirse en el mismo país hasta diciembre de 2019. 52 años. Hoy vamos a contar cómo un camión alemán terminó siendo más latinoamericano que la mayoría de los camiones latinoamericanos. Y al final de este video, te voy a contar por qué un colectivo argentino terminó expuesto en el Museo de Mercedes-Benz en Alemania, en Stuttgart, en la casa central de la marca, y no como curiosidad exótica, sino como uno de los íconos de toda la historia de la empresa. Antes de hablar del camión, hay que entender su nombre, porque el 1114 no es un número al azar, es un código. Y cuando aprendes a leerlo, entiendes exactamente qué tenías enfrente. En el sistema de nomenclatura de Mercedes-Benz, cada número dice algo concreto. La L al principio viene del alemán LKU, que significa simplemente camión. El 11 te dice cuántas toneladas puede cargar. 11 toneladas. Y el 14 es donde está el secreto. Ese número representa la potencia del motor multiplicada por 10, 140 caballos de fuerza. Entonces, cuando un camionero argentino decía el 1114 en los años 70, no estaba inventando un apodo cariñoso. Estaba leyendo la ficha técnica en voz alta, solo que lo hacía más rápido que cualquier catálogo oficial. El mismo código funcionaba para toda la familia. Un 1517, 15 toneladas, 170 caballos. Un L911, 9 toneladas, 110 caballos. Todo organizado, todo legible. Todo con una lógica interna impecable. La ingeniería alemana tiene esa particularidad. Todo tiene un orden, todo tiene una razón, y nada se llama como no es. Lo que no tenían calculado en Stuttgart era lo que América Latina haría con ese orden. El 6 de septiembre de 1951, Mercedes-Benz hizo algo que nunca había hecho. Salió de Alemania, no para abrir una oficina de ventas, no para nombrar un distribuidor, para construir una fábrica. Y el país que eligieron no fue Francia. No fue Brasil, no fue México, fue Argentina. En el kilómetro 43 de la Ruta 3, en González Catán, provincia de Buenos Aires, se levantó la primera planta de producción integrada de Mercedes-Benz fuera de su país, la primera en todo el mundo. La planta tenía 85.000 metros cuadrados cubiertos y una capacidad de producción de 600 unidades por mes. Pero lo más llamativo no era el tamaño, era lo que fabricaban adentro, porque para cuando el 1114 empezó su producción en serie, en 1967, el 89% de los componentes de cada vehículo se fabricaban en Argentina. 89%. De cada 100 partes que salían de esa planta, solo 11 venían de Alemania. El resto era argentino. Eso no es una planta de armado. Eso es una industria. Y la prueba definitiva llegó unos años después, cuando los ingenieros y técnicos locales empezaron a diseñar variantes del 1114 que no existían en ningún catálogo alemán. Un 1114 con doble tracción para terrenos que ningún europeo había visto. Un chasis específico para colectivos urbanos diseñado completamente en Argentina. Adaptaciones para la Patagonia, para los Andes, para el barro del litoral. Stuttgart diseñó el punto de partida. González Catán terminó el trabajo. El L1114 tenía un alma. Y esa alma tenía nombre. OM352. 6 cilindros en línea. 5.675 centímetros cúbicos de cilindrada. Inyección directa. 140 caballos de fuerza en la versión camión. Una relación de compresión de 17:1. Esos números en frío no dicen nada, pero hay una forma de entender lo que significaban en la práctica. El torque máximo del M352 llegaba a 402 Nm a 1800 revoluciones por minuto. Eso significa que este motor entregaba su fuerza máxima a bajas revoluciones. No en la zona alta del régimen, donde todo motor dice que puede, sino exactamente donde lo necesitas. Cargado, en la cuesta, en el barro, con calor, con frío, con 20 años de uso encima. El diseño del OM352 era deliberadamente simple, sin turbo en su versión original, sin electrónica, sin sistemas que
requirieran un técnico especializado y un maletín de diagnóstico para entender qué estaba pasando. Un mecánico con experiencia básica podía abrir ese motor, identificar el problema y repararlo con herramientas que probablemente ya tenía en el cajón del taller. Eso no fue un accidente de diseño. Fue una decisión, y esa decisión fue lo que convirtió al 1114 en el camión más durable de América Latina. Porque cuando algo puede repararse en cualquier taller de cualquier pueblo, no simplemente cambia de dueño. Y el OM352 demostró eso mejor que cualquier especificación técnica. Ese mismo bloque de motor, con su misma arquitectura básica, también terminó en camiones semipesados, en buses, en grupos electrógenos, en equipos industriales. Una familia de motores construida sobre la misma base confiable, que fue evolucionando décadas después con la versión sobrealimentada, el OM352A, que llegó a 156 caballos. Pero la versión original, la del 1114, la que no tenía turbo ni computadora, fue la que los camioneros latinoamericanos aprendieron a querer como se quiere lo que nunca te falla. En 1967, la planta de González Catán produjo 205 unidades del L1114. Al año siguiente ya eran 958. En 1972, 3.057 unidades. Y en 1974 llegaron al récord, 4.035 camiones en un solo año. Eso es más de 11 camiones por día, todos los días del año, sin parar. Para fin de 1981, Mercedes-Benz Argentina había fabricado 36.427 unidades del L1114. Ese número no lo calcula ningún observador externo. Es el número que aparece en el libro institucional de los 60 años de Mercedes-Benz Argentina. Pero eso es solo la versión camión de carga, porque el 1114 tuvo un hijo igual de famoso, el LO1114. La O era de ómnibus, el mismo chasis, el mismo motor, la misma lógica mecánica, pero diseñado específicamente para llevar pasajeros. El colectivo, el bondi, el bus que durante casi 20 años fue la cara visible del transporte urbano en Argentina. Y ese colectivo fue un desarrollo 100% local. No se copió de ningún modelo europeo. Se diseñó en Argentina para carreteras argentinas, sobre la plataforma del camión que ya se fabricaba en González Catán. El resultado fue histórico. A principios de los años 80, la participación de Mercedes-Benz en el mercado argentino de colectivos llegó al 93%. De cada 100 colectivos circulando por las ciudades argentinas en esa época, 93 llevaban el emblema de la estrella de 3 puntas. Para ponerlo en perspectiva, si estás viendo esto desde Argentina, es prácticamente imposible que no hayas viajado en un Mercedes-Benz alguna vez en tu vida. No como posibilidad, como certeza estadística. En 18 años de producción, el LO1114 alcanzó 29.025 unidades fabricadas. Es el colectivo más producido en toda la historia de la industria argentina y fue exportado a Paraguay, Chile, Uruguay y Bolivia. El 1114 no conquistó el mercado latinoamericano, lo absorbió. Los camiones que importan siempre terminan con un apodo, y el 1114 tuvo varios. Cada uno dice algo de quién lo usaba y dónde. El más universal fue el 1114. Simple, directo, exacto. Así lo llamaban en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia. Sin adornos, sin necesidad de explicar qué marca era ni de qué año. El 1114 era el 1114 y punto. Pero también le decían el trompudo, por la trompa, por esa cabina con motor delantero que le daba una nariz pronunciada y característica. Una silueta que, una vez vista, no se confunde con nada más. El trompudo era inconfundible en la ruta. Antes de leerle el número en la carrocería, ya sabías qué era. Y ese apodo fue tan poderoso que sobrevivió al propio 1114. La línea de camiones pesados que lo sucedió en Argentina siguió siendo llamada la gama trompuda durante décadas. En Chile lo llamaban de otra manera, pininas. Si alguien sabe exactamente de dónde vino ese nombre, que lo escriba en los comentarios porque las versiones no coinciden. Lo que sí se sabe es que en Chile los pininas tuvieron su propio mercado, su propia historia, y que la silueta del trompudo terminó siendo tan reconocible al sur de la cordillera como al norte. Los modelos que antecedieron al 1114 en Argentina también tenían sus apodos, el LO911 y el LO1112. Los colectivos de generaciones anteriores eran conocidos como las chanchitas, por las formas redondeadas y suaves de su carrocería. Cuando llegó el 1114 con su diseño más definido y su trompa marcada, las chanchitas cedieron el paso. Y nadie se quejó demasiado, porque el nuevo camión era notablemente mejor. Y después estaba el apodo que los propios camioneros le asignaron con el tiempo. No en un catálogo, no en una revista técnica,
fábrica, en la ruta, en los talleres, en las conversaciones de quienes lo conducían y lo reparaban. Indestructible. Esa palabra aparece documentada en notas de época, en publicaciones del sector, en testimonios de transportistas, no como exageración de vendedor, como descripción funcional de lo que pasaba en la práctica. Este camión pasaba de un dueño al siguiente, de una generación a la siguiente, con el mismo motor arrancando cada mañana. Pero hay dos datos que casi nadie conecta, y cuando los conectas, todo tiene otro sentido. El primero tiene que ver con un hombre. En 1974, Mercedes-Benz Argentina nombró presidente de la empresa a alguien sin ninguna formación en logística, sin experiencia en gestión de flotas, sin conocimiento formal de la industria del transporte de cargas. Era Juan Manuel Fangio, el piloto de Fórmula 1 más exitoso de todos los tiempos. 5 títulos mundiales, campeón en 4 marcas diferentes, cosa que nadie antes ni después ha repetido. El hombre que ganó el Gran Premio de Alemania de 1957 en el circuito de Nürburgring con una vuelta que los historiadores del deporte motor siguen analizando como una de las actuaciones más perfectas de la historia del automovilismo. Ese hombre fue el presidente de Mercedes-Benz Argentina desde 1974 hasta 1987, y cuando dejó la presidencia activa, se convirtió en presidente honorario y vitalicio hasta su muerte en 1995. La misma empresa que fabricaba el 1114, el camión que cargaba granos en la Pampa y subía la Patagonia con ganado, tenía como su figura pública al hombre que la marca mandaba a ganar campeonatos en Europa. Eso ya es una historia en sí misma. Pero hay un segundo dato que lo cierra todo. El modelo que antecedió directamente al LO 1114 como colectivo, el LO 1112, conocido como La Chanchita, está exhibido hoy en el Museo de Mercedes-Benz en Stuttgart, en Alemania, en la casa central de la marca. No como una curiosidad regional, no como un ejemplo de producción en mercados emergentes, sino como uno de los vehículos que Mercedes-Benz eligió para representar su historia global. Es un colectivo de la empresa La Perlita, con las características propias del transporte urbano de Buenos Aires. Colores, guardas, fileteado. Totalmente argentino. Stuttgart decidió que uno de los objetos más representativos de su historia no era un sedán alemán de lujo, no era un auto de carreras de los años 50, era un colectivo argentino. Y por si quedaba alguna duda de cuánto peso tenía esa historia, en diciembre de 2019 salió de la línea de montaje del Centro Industrial Juan Manuel Fangio, en la provincia de Buenos Aires, la última unidad de la gama que el 1114 había fundado en 1967. El Atrón 1735, el último trompudo. No lo dejaron de fabricar porque nadie lo quisiera. Lo dejaron de fabricar porque la plataforma que venía del 1114 ya no podía adaptarse a las normas de emisiones modernas. La tecnología que lo hizo indestructible en las rutas era demasiado antigua para las regulaciones del siglo XXI. 52 años, desde 1967 hasta 2019. El mismo ADN mecánico, la misma planta, el mismo país. El 1114 no era el camión más sofisticado del mundo. No era el más rápido, no era el más potente, no era el más moderno. Era el más confiable en los lugares donde la confiabilidad valía más que cualquier otra cosa. Y eso resultó suficiente para fundar una historia que duró más de medio siglo. Hoy en González Catán, en el mismo kilómetro 43 de la Ruta 3, el centro industrial lleva el nombre de Juan Manuel Fangio, el campeón que vendía el camión que nadie en Europa hubiera imaginado que terminaría en su propio museo.